Hola, Entonces vamos a Esther. empezar hoy con mucha alegría, 21 de enero. Vamos a empezar este trabajo con el hermano Fred Fernández Cole. Tomemos este minuto de silencio, dándole a todos los buenos días, quizás para uno muy buenas tardes, y sé que para nuestra hermana Teresa y los demás hermanos de España ya casi muy buenas noches. Vamos a pasar los micrófonos al hermano José Álvarez para que nos dé la invocación. Sí, sentémonos derecho, con la columna vertebral derecha. Las manos pueden estar sobre los muslos, sobre las rodillas. Hagan 2 inspiraciones lentas y profundas. Y repitan mentalmente después de mí. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias, José, por tu aporte. La Gracias. Federación, la Federación Teosófica Interamericana los recibe a todos nuestros hermanos, amigos de la Teosofía con mucho cariño. Hoy tenemos al hermano Fred Fernández Cole. Fred Fernández nace en Puerto Rico. Estudia en la Universidad de Puerto Rico, tomando su maestría en ciencias, su bachillerato en ciencias, y después hace su maestría en la Universidad de Virginia, dedicándose a ser profesor por más de 33 años en la Universidad de Puerto Rico. Ahora mismo Fred Fernández está retirado, vive en Puerto Rico, vive en Puerto Rico, en una bella montaña. Allá yo creo que está muy cerca de las nubes, porque es una de las partes más altas que tiene Puerto Rico, disfrutando de su naturaleza bien merecida. El hermano Fred busca desde los 23 años algo que le conteste preguntas y consigue la Sociedad Teosófica. Toma la decisión de hacerse miembro de la Sociedad Teosófica, conoce la Sociedad Teosófica en Puerto Rico, pero al salir a sus estudios especializados, busca la Sociedad Teosófica y entra como miembro de la Sociedad Teosófica. El hermano Fred Fernández también es traductor de libros, que lo hace con mucho cariño, y es un cooperador incansable del trabajo teosófico. Es miembro de otras instituciones afines con la Sociedad Teosófica, pero encuentra verdaderamente su gran motivo en la teosofía. Hoy, Fred ha dedicado esta mañana para todos nosotros con un tema sumamente interesante, trayéndonos hoy la materia a la luz de las cartas de los Mahatmas. Punto. O sea, la teosofía y la nueva física. Fred, en este momento los micrófonos son suyos. Adelante, hermano.
Gracias, Magari, por esas palabras que no creo que las merezca, pero te lo agradezco mucho y le agradezco a la Federación el honor de poder dirigirme a ustedes. Esta charla, la materia a la luz de las cartas de los Mahatmas, la teosofía y la nueva física. Esta charla va a ser una intensa, la cual yo he preparado con muchísimo esmero, con un alto sentido de responsabilidad y con un profundo respeto hacia el maestro Kutumi y hacia las otras personas que se hacen mención de una manera u otra en la charla. Dicho esto, comencemos. Probablemente uno de los asuntos más controvertibles en la literatura teosófica es la carta 88, en orden cronológico, de las cartas de los Mahatmas. De hecho, la misma no es en sí una carta, sino unas anotaciones que hiciera el Mahatma Kutumi en un escrito que el señor A. Ohum le enviara bajo el título Un capítulo preliminar acerca de Dios, el cual estaba destinado a ser el prefacio de un libro que Hume estaba escribiendo acerca de la filosofía oculta. Una copia de esto está archivada en el Museo Británico en escritura a mano del señor A. P. Sinnett. La Carta 88 ha perturbado a muchos estudiantes y, de hecho, ha ahuyentado a algunos del estudio subsiguiente de las cartas. Esto ha resultado desafortunado, pues esta es una carta muy valiosa y completamente compatible con el pensamiento filosófico y científico actual. Y enfatizo, compatible con el pensamiento filosófico y científico actual. La naturaleza controvertible de la Carta 88 recae en dos aseveraciones. Nosotros negamos a Dios y nosotros creemos en la materia solamente. Estas dos aseveraciones han suscitado el surgimiento de epítetos hacia los Mahatmas, tildándolos de agnósticos, ateos y materialistas, todos ellos aparentemente justificados desde el punto de vista tradicional. Sin embargo, un estudio subsiguiente de la carta revela lo desacertado de tales epítetos. En esta presentación atenderemos únicamente lo concerniente a la materia. Es nuestro propósito considerar las características y atributos de la materia a manera de intentar entender un poco lo que subyace tras las palabras del Mahatma Kutumi de que nosotros creemos en la materia solamente. En la referida carta dice el Mahatma, entre otras cosas. Entonces, ¿en qué es que nosotros creemos? Bien, nosotros creemos en el muy burlado flojisto y en lo que algunos filósofos naturalistas llamarían nisus, el incesante, aunque completamente imperceptible a los sentidos ordinarios, movimiento o esfuerzos que un cuerpo está ejerciendo sobre otro. Las pulsaciones de la materia inerte, su vida. Los cuerpos de los espíritus planetarios están formados con lo que Priestley y otros llamaron flojisto, y para lo cual nosotros tenemos otro nombre. Esta esencia en su más elevado séptimo estado, formando aquella materia de la cual están compuestos los organismos de los más elevados y puros dians, y que en su forma más baja o densa, tan impalpable que la ciencia la llama energía y fuerza, sirve como una cubierta a los planetarios del primer o más bajo grado, su forma más baja o densa. En otras palabras, nosotros creemos en la materia solamente, en la materia como naturaleza visible y materia en su invisibilidad como el proteo invisible, omnipresente y omnipotente, con su incesante movimiento que es su vida, y que la naturaleza extrae de sí misma, ya que ella es el gran entero, fuera del cual nada puede existir. Porque tal y como bien afirma Bill Finger es un metafísico alemán, como tal afirma Bill Finger, el movimiento es un modo de existencia que necesariamente fluye desde la esencia de la materia.
que la materia se mueve por sus propias y peculiares energías, que el movimiento se debe a la fuerza que le es inherente, que la variedad de movimiento y los fenómenos resultantes proceden de la diversidad de las propiedades, de las cualidades y de las combinaciones que se encuentran originalmente en la materia primitiva, de la cual la naturaleza es su ensamblaje y de la cual la ciencia suya sabe menos que lo que uno de nuestros manejadores tibetanos de Yat. El maestro está siendo aquí sumamente sobrio y fuerte en estas expresiones, dirigidas en gran medida a las personas que se supone que sean los científicos de la época. La existencia de la materia es entonces un hecho. La existencia del movimiento es otro hecho. Sus respectivas existencias propias, eternidad o indestructibilidad, es un tercer hecho. Y la idea de espíritu puro como un ser o una existencia, dele el nombre que usted quiera, es una quimera, un absurdo gigantesco. La idea de un espíritu puro es una quimera, un absurdo gigantesco. Vamos a ver un poco la naturaleza, el concepto de la materia. Aquí, como siempre, yo pongo las referencias de donde yo obtuve todo lo que voy a decir. Yo no me estoy inventando nada de esto. Yo hago comentarios al calce, pero todo lo que yo digo siempre pongo las referencias. Si las van a ver en inglés porque yo siempre leo en inglés y yo los textos míos yo siempre los compro en inglés y traduzco. O sea, por eso es que ustedes ven que todo aparece en inglés. La materia, desde el punto de vista teosófico, es una manifestación del absoluto. Ella, al igual que el espíritu, son dos aspectos de este principio, pese a que ambos aparecen ante nuestra percepción como cosas diferentes. A estos efectos, dice el Mahatma Kutumi en la carta 93b, en orden cronológico. Las equivalencias yo las tengo aquí para que tenga otra edición que no sea el orden cronológico. Pero ¿qué es el espíritu puro e impersonal de por sí? Tal espíritu es una no entidad, una pura abstracción, un absoluto vacío a nuestros sentidos, aún para los más espirituales. Él se convierte en algo solo en unión con la materia. El espíritu se convierte en algo solo en unión con la materia. Por lo tanto, siempre es algo debido a que la materia es infinita e indestructible y es no existente sin el espíritu, el cual en la materia es vida. Separado de la materia, el espíritu se convierte en la negación absoluta de la vida y del ser. Separado de la materia, el espíritu se convierte en la negación absoluta de la vida y del ser, mientras que la materia es inseparable de él. Hablando de las mónadas, nos dice Arthur Powell en el libro Diego, The Causal Body and the Ego. Una mónada puede ser definida como un fragmento de la vida divina, separada como una entidad individual por una película de la materia más enrarecida, tan enrarecida que, mientras le confiere una forma separada a cada una, no ofrece obstáculo alguno a la libre intercomunicación de la vida así envuelta con las vidas similares circundantes. La mónada, por lo tanto, no es conciencia pura, yo puro. Esto es una abstracción. En el universo concreto siempre existe el yo y sus envolturas. No importa cuán tenues sean estas envolturas, de forma que una unidad de conciencia es inseparable de la materia. Por consiguiente, una mónada es conciencia más materia. Continúa diciendo el Mahatma Kutumi en la referida carta 93b. Espíritu, vida y materia no son principios naturales existiendo independientes los unos de los otros, sino los efectos de combinaciones producidas por el eterno movimiento en el espacio.
Según el Mahatma, todo se debe al movimiento en el espacio. Refiriéndose a la ciencia, algunos de sus errores mayores se encuentran en su noción limitada acerca de la ley de gravitación, su negación de que la materia pudiera ser imponderable, refiriéndose a que la misma no puede ser pesada y medida con precisión, su recién inventado término fuerza y la idea absurda y aceptada tácitamente de que la fuerza es capaz de existir por sí misma o de actuar fuera de, independiente de o de cualquier otra forma que no sea a través de la materia. En otras palabras, refiriéndose a lo que plantea la ciencia, que la fuerza es cualquier cosa menos materia en uno de sus más elevados estados, los últimos tres en la escala ascendente siendo negados solamente porque la ciencia no sabe nada acerca de ellos. Esa es la ciencia de la época en donde el maestro escribió esto. Comentario. Poco tiempo después, la ciencia comienza a atender estas deficiencias que señala el maestro. Ejemplo, la limitación acerca de la ley de gravitación. Eso lo atiende Einstein con la ley de relatividad general unos cuantos años después. Su negación de que la materia pudiera ser imponderable, que no se puede medir con precisión. Eso lo atendió la mecánica cuántica, en donde definitivamente se encontró que usted no puede medir nada. Usted simplemente puede observar los efectos. Su recién término fuerza y la idea que la fuerza es capaz de existir por sí misma y de actuar fuera de otra forma que no sea a través de la materia. Eso lo atiende Einstein también en la teoría de relatividad especial, cuando dice que la energía es igual que la masa más al cuadrado de la velocidad de la luz. Los tres elementos que señala el maestro como deficiencias de la ciencia, ya la ciencia los está atendiendo. No es casualidad, mis hermanos. El que la fuerza no es capaz de existir por sí misma, sino a través de la materia, podemos verlo en lo concerniente a la electricidad, la cual puede concebirse como una fuerza en movimiento. A tales efectos, aparece lo siguiente en La Doctrina Secreta, primer volumen, página 111. En el 1882, el presidente de la Sociedad Teosófica, Coronel Olcott, fue censurado por aseverar en una de sus conferencias que la electricidad es materia. Sin embargo, tal es la enseñanza de la doctrina oculta. Fuerza, energía, podrían ser mejores nombres para ella misma, para ella, mientras la ciencia europea sepa tan poco acerca de su naturaleza verdadera. Sin embargo, es materia. Sin embargo, es materia. Parece ridículo argumentar que porque una cosa sea imponderable para la ciencia, por tanto, no puede ser llamada materia. La electricidad es inmaterial en el sentido de que sus moléculas no están sujetas a la percepción y al experimento. Sin embargo, el ocultismo dice que ella es atómica, por lo tanto, es materia. Aquí Olcott está diciendo en el 1882 que la electricidad es atómica. En otras palabras, que surge del átomo, de los átomos, y por lo tanto es materia. Nota, es bueno resaltar que al final del siglo XIX y comienzos del XX se descubrió que fenómenos como la electricidad eran mediados por partículas subatómicas como el electrón. Esta materia era de una naturaleza mucho más sutil que lo que la ciencia de la época de Madame Blavatsky conocía. Olcott no estaba equivocado en el 82 cuando dijo esto. No solamente nosotros como estudiantes de teosofía, sino cualquier estudiante de ciencia va a coincidir con esto. Entre otras cosas, en la Carta 88 dice el Mahatma: los ocultistas sostienen que la concepción filosófica del espíritu, como la concepción de la materia, deben recaer en una y la misma base, añadiendo que fuerza y materia, espíritu y materia, o la deidad y la naturaleza,
pese a que puedan verse como polos opuestos en sus respectivas manifestaciones, mas sin embargo son en esencia y en verdad uno, y que la vida está presente tanto en un cuerpo vivo como en uno muerto, en la materia orgánica como en la inorgánica. Esta es la razón de por qué, mientras la ciencia sigue buscando todavía y podría seguir buscando por siempre para resolver el problema de qué es la vida, el ocultista puede darse el lujo de negarse a entrar en esto, dado que él reclama, con tan buenas razones como las que puedan darse al contrario, que la vida, ya sea en su forma latente o dinámica, está en todos lados. Esto es, la misma es infinita y tan indestructible como la materia misma, debido a que ninguna puede existir sin la otra. No puede haber vida sin materia ni materia sin vida. Purusha es no existente sin Prakriti, de la misma forma que Prakriti o materia plástica no puede existir sin Purusha o espíritu, energía vital, vida. Purusha y Prakriti son, en resumen, dos polos del único y eterno elemento, y los mismos son sinónimos y términos convertibles el uno en el otro. Purusha y Prakriti, materia y espíritu, son convertibles uno en el otro. Notemos la concordancia entre el concepto relativista de E es igual a mc cuadrado y esta última aseveración. Energía y materia son convertibles el uno en el otro. Eso Einstein lo demostró científicamente. Como secuela a lo que los maestros han venido señalando desde fines del siglo XIX. Cuando uno estudia un poco la carta de los Mahatmas, se puede notar que el Mahatma Kutumi nunca niega la realidad del espíritu. Únicamente el espíritu como un principio separado, distinto y aparte de la materia. Por lo tanto, en su naturaleza última, la materia no es diferente al espíritu. En la carta 90 dice el Mahatma, el concepto de materia y espíritu como siendo completamente distintos y ambos eternos, ciertamente nunca pudo pasarme por la cabeza, no importa cuán poco pueda yo saber acerca de ellos, porque es una de las doctrinas elementales y fundamentales del ocultismo, que ambos son uno y que son distintos solo en sus respectivas manifestaciones y solo en las limitadas percepciones del mundo de los sentidos. Lejos de carecer de profundidad filosófica, nuestras doctrinas demuestran solo un principio en la naturaleza, espíritu-materia o materia-espíritu, siendo el tercero el supremo absoluto o la quintesencia de los dos. Este tercer principio, el absoluto, dicen los filósofos Vedas, es la única realidad, todo lo demás siendo maya o ilusión, ya que ninguna de las manifestaciones próteas del espíritu materia o purusha y prakriti han sido consideradas como otra cosa que no sea la de unos engaños temporales de los sentidos. Todas las manifestaciones de espíritu y materia son simplemente engaños temporales de los sentidos. Y eso lo vamos a ver más adelante, que también a esa conclusión ha llegado la mecánica cuántica. En el libro de QT, al espíritu se le domina la última sublimación de la materia y a la materia como la cristalización del espíritu. No puede ofrecerse una mejor ilustración de esto que el del simple fenómeno de hielo, agua, vapor y la dispersión final de este último, siendo este fenómeno revertido en sus consecutivas manifestaciones y denominado como el espíritu cayendo hacia la materia. Aquí el maestro, para ilustrar que es lo mismo y cuán inconvertibles son uno al otro, espíritu y materia, lo compara con el hielo y el vapor. El vapor, el hielo es vapor cristalizado y el vapor es hielo sublimizado, en otras palabras, ¿verdad? Para seguir la metáfora del maestro. El maestro está usando esta metáfora específicamente para ilustrar el concepto. Nos dice Madame Blavatsky, página 633 del volumen 1 de la Doctrina Secreta. Espíritu es materia en el séptimo plano. Quizás ustedes han notado que en algunos textos, cuando habla de los planos, el plano Adi, que es el plano que nosotros consideramos el número 1,
En algunos textos lo llaman el séptimo, como que invierten el orden, pero cuando se habla del séptimo plano, están hablando del plano menos denso, el plano más sutil. En el caso de nuestros estudios teosóficos sería el plano Adi. Okay. Espíritu es materia en el séptimo plano. Materia es el espíritu en el punto más bajo de su actividad cíclica. Eso dice Madame Blavatsky. Albert Einstein dice que materia es espíritu reducido al punto de visibilidad. Premio Nobel de Física 1921. Todo el mundo conoce a este señor. Madame Blavatsky dice que espíritu es materia en el séptimo plano. Materia es espíritu en el punto más bajo de su actividad cíclica. Einstein dice que materia es espíritu reducido al punto de visibilidad. Están diciendo lo mismo. Están diciendo lo mismo. Casualidad o no, pero yo en una de mis lecturas, yo me enteré que según la esposa de Einstein, una vez que la entrevistaron, ella dijo que el libro predilecto de Einstein era Isis sin velo. Y después, más adelante, hablando con supuestamente una sobrina de Einstein, dijo que uno de los libros que más referencia él hacía era La Doctrina Secreta. Evidentemente, Einstein no era un mero científico. Einstein es un profundo ocultista, quizás perteneciente al quinto rayo de la ciencia, o al tercer rayo del pensamiento abstracto, o los dos combinados. Simplemente hago este comentario porque no es casualidad el que veamos que la relatividad y la mecánica cuántica estén comenzando a probar científicamente lo que han venido diciendo los Mahatmas desde el siglo XIX. Continúa diciendo el Mahatma en la referida Carta 90. Privado de Prakriti, Purusha o espíritu, es incapaz de manifestarse. Por tanto, deja de existir. Se convierte en nada. Si el espíritu o fuerza, aún aquello que la ciencia llama no viviente, sin espíritu o fuerza, aún aquello que la ciencia llama no viviente, el así llamado ingrediente mineral que alimenta a las plantas, jamás pudo haberse organizado en una forma. Existe un momento en la existencia de cada molécula y átomo de materia cuando, por una causa u otra, la última chispa de espíritu o movimiento o vida, llámese como se quiera, es retirada y en ese momento, en ese mismo instante, con una rapidez que rebasa la de un destello de pensamiento, el átomo o molécula o un agregado de moléculas es aniquilado para así retornar a su prístina pureza de materia intracósmica y es atraído hacia la fuente matriz con la velocidad de un glóbulo de azogue hacia la masa central. La materia, fuerza y movimiento son la trinidad de la naturaleza física objetiva, así como la unidad trinitaria de espíritu y materia es la trinidad de la naturaleza espiritual y subjetiva. El movimiento es eterno porque el espíritu es eterno, pero ningún tipo de movimiento puede concebirse jamás a no ser que esté conectado con la materia. Ese énfasis lo pongo yo. El Mahatma está aquí muy claro. En la definición de materia en Theosophy Wiki aparece lo siguiente atribuible a William Q. George. William Q. George fue uno de los fundadores de la Sociedad Teosófica. Él era amigo personal de Olcott y Olcott se lo presentó a Madame Blavatsky y eventualmente se convirtieron amigos, George y Madame Blavatsky. Supuestamente atribuible a él se hizo lo siguiente: la teosofía postula un principio eterno llamado lo desconocido. El universo que se percibe es la manifestación de ese desconocido, incluyendo espíritu y materia, porque la teosofía sostiene que estos no son otra cosa que dos polos opuestos de este único principio desconocido. Ellos coexisten, no están separados, ni son separables el uno del otro, como las escrituras hindúes dicen, no existe partícula de materia que no tenga espíritu, ni partícula de espíritu que no tenga materia. Por esta razón, la materia en su esencia, lo que Madame Blavatsky llamó substancia, se ve como algo eterno. En la carta 88, el Mahatma Kutumi escribe: nosotros sabemos que la materia es eterna, esto es, no habiendo tenido principio, porque la materia es la naturaleza misma.
porque aquello que no puede aniquilarse a sí mismo y es indestructible existe por necesidad y, por lo tanto, no puede comenzar a ser ni tampoco dejar de ser. Porque la experiencia acumulada de incontables épocas y de la ciencia exacta nos demuestra la materia o naturaleza actuando por medio de su propia peculiar energía, de la cual ni un solo átomo está jamás en un estado absoluto de reposo y, por tanto, debe haber existido siempre. Esto es, sus materiales por siempre cambiando la forma, combinaciones y propiedades, pero sus principios o elementos siendo absolutamente indestructibles. Fíjese que el Mahatma habla de los átomos y basa el movimiento innato de la materia al movimiento atómico. Eso lo dice el Mahatma en la carta 88. Espíritu o vida y la materia vienen siendo dos aspectos del mismo principio. No existe materia sin espíritu o vida, ni espíritu sin materia de algún tipo. En la definición de materia en Theosophy Wiki aparece lo siguiente atribuible a Madame Blavatsky. No existe materia muerta. Cada átomo está vivo. No puede ser de otra forma, ya que cada átomo de por sí es fundamentalmente ser absoluto. Por tal razón, no existe tal cosa como espacios de éter o akasha, llámelos como usted quiera, en donde ángeles y elementales retosen cual truchas en el agua. Esto es una idea común. La verdadera idea nos muestra a cada átomo de sustancia, no importa a cuál plano pertenezca, siendo de por sí una vida. Madame Blavatsky está diciendo aquí que el átomo fundamentalmente es absoluto, el ser absoluto. Esto es bien significativo. Si lo miramos a la luz de la física moderna, el átomo es fundamentalmente ser absoluto. De acuerdo con Madame Blavatsky, lo que nosotros llamamos materia es el fenómeno que aparece ante nuestra conciencia, siendo substancia su nómeno o causa. Dice ella en La Doctrina Secreta, volumen 1, páginas 327 a 329. El pensamiento divino no puede ser definido o su significado explicado, excepto mediante las innumerables manifestaciones de la substancia cósmica en las cuales dicho pensamiento es percibido espiritualmente por aquellos que pueden hacerlo. Definido como la deidad desconocida, su lugar lo podemos encontrar en los gráficos simbólicos antiguos, en donde se les representa como una oscuridad sin fronteras, en la cual aparece el primer punto blanco central, simbolizando así el coetáneo y coeterno espíritu materia, haciendo su aparición en el mundo fenomenal antes de su primera diferenciación. Cuando el uno se convierte en dos, entonces se puede referir a él como espíritu y materia. Al espíritu se le puede atribuir toda manifestación de conciencia, reflectante directa, y siendo y el sentido de propósito inconsciente. A la materia se le debe considerar como objetividad en su más pura abstracción, la base autoexistente cuyas diferenciaciones septenarias manvantáricas constituyen la realidad objetiva subyacente a los fenómenos de cada fase de existencia consciente. Durante el periodo de pralaya universal, la ideación cósmica es inexistente y los varios estados diferenciados de sustancia cósmica retornan a los estados primarios abstractos de objetividad potencial. Esto es alta metafísica, que quizás pues uno se puede perder un poco en la profundidad de esto, pero aquí lo que yo interpreto es que lo que ella llama la sustancia cósmica es parte de esta manvantara, de esta manifestación. Aparece la dualidad espíritu-materia en esta manifestación. Cuando viene Pralaya, cuando viene el descanso, la ideación cósmica desaparece y la sustancia retorna a
algo genérico para luego comenzar otra vez el ciclo el próximo Manvantara. O sea que aquí lo que nosotros llamamos materia vendría siendo la percepción, cómo nosotros percibimos esta sustancia. Esa percepción es lo que podemos llamar materia, lo cual obviamente es enteramente limitada a nuestra conciencia y nuestra mente, por eso que es maya, por eso que es ilusión. El impulso manvantárico comienza con el despertar de la ideación cósmica, la mente universal, concurrentemente con y paralelo a la emergencia primaria de la sustancia cósmica, a partir de su estado parlágico no diferenciado, siendo esta sustancia el vehículo manvantárico de la ideación. Se dice que la ideación cósmica es no existente durante los periodos parlágicos por la sencilla razón de que no hay nadie ni nada que pueda percibir sus efectos. No puede haber manifestación alguna de conciencia, semiconsciencia, ni tan siquiera sentido de propósito inconsciente, excepto a través de la materia. Dicho de otra forma, en este plano nuestro es solo mediante algún agregado molecular o tejido que el espíritu brota en un flujo de subjetividad individual o subconsciente. Y como la materia existiendo aparte de la percepción es una mera abstracción, ambos aspectos del absoluto, sustancia cósmica e ideación cósmica, son mutuamente interdependientes. En estricta exactitud, para evitar confusión y conceptos erróneos, el término materia debiera aplicarse al agregado de objetos de posible percepción y sustancia al número, en otras palabras, a lo que da origen a la materia de la manifestación, puesto que los fenómenos de nuestro plano son la creación del ego que percibe. Ego con E mayúscula es el yo superior, para los que no estén familiarizados con los términos teosóficos. Las modificaciones de su propia subjetividad, todos los estados de materia representando el agregado de objetos percibidos, no puede tener sino una relativa y puramente fenomenal existencia para los hijos de nuestro plano. Como el idealista moderno diría, la cooperación de sujeto y objeto resulta en el objeto sensorial o fenómeno. Aquí Madame Blavatsky lo que está diciendo es que la materia depende, lo que nosotros llamamos materia depende de nuestra percepción, de cómo nosotros percibimos esa sustancia, ese número. Y eso es muy subjetivo. Notemos la concordancia existente entre el fenómeno cuántico de la modificación en el comportamiento de las partículas subatómicas como consecuencia del efecto de observador. La concordancia entre eso y este último párrafo, de que la cooperación de sujeto y objeto resulta en el objeto sensorial o fenómeno. Si ustedes sean, los de ustedes que se acuerden, la charla que se dio de mecánica cuántica, aquella ciencia moderna y sabiduría antigua, la parte de mecánica cuántica, hablamos de lo que es el efecto observador, de cómo una partícula se puede comportar como partícula o como onda dependiendo de si yo la observo o no la observo. El patrón de onda o el patrón de partícula. Dependiendo cómo yo observe, ella puede asumir el patrón conforme el método que yo estoy observando. Y eso es uno de las pilares de la mecánica cuántica y uno de los enigmas más grandes de la mecánica cuántica. Aquí Madame Blavatsky nos dice que la cooperación de sujeto y objeto resulta en el objeto sensorial o fenómeno. El fenómeno resulta de esta cooperación de sujeto y objeto. El observador y el objeto, diría la mecánica cuántica. Lo mismo, nosotros fabricamos nuestra realidad basada en lo que percibimos. Espíritu o conciencia y materia serán considerados no como realidades independientes, sino como las dos facetas o aspectos del absoluto, los cuales constituyen la base del ser condicionado, sea este subjetivo u objetivo. Considerando a esta tríada metafísica como la raíz de la cual procede toda manifestación, el absoluto o el gran aliento asume el carácter de ideación precósmica. Ella es la fuente y origen de toda conciencia individual y suple la inteligencia que sirve de guía
en el vasto esquema de evolución cósmica. Por otro lado, la sustancia precósmica, como la prakriti, es aquel aspecto del absoluto que subyace todos los planos objetivos de la naturaleza. De la misma manera que la ideación precósmica es la raíz de toda conciencia individual, la sustancia precósmica es el sustrato de materia en sus varias gradaciones de diferenciación. Por consiguiente, resulta aparente que el contraste de estos dos aspectos del absoluto es esencial para la existencia del universo manifestado. Apartado de la sustancia cósmica, la ideación cósmica no podría manifestarse como conciencia individual, ya que es, y este énfasis es mío, ya que es solo mediante un vehículo de materia que la conciencia brota como el yo soy yo, siendo necesaria una base física para poder enfocar un rayo de la mente universal a un cierto grado de complejidad. De nuevo, separada de la ideación cósmica o la sustancia cósmica se mantendría con una abstracción vacía y no habría un surgimiento de conciencia. Lo que yo puedo interpretar de esto es, para que pueda existir una conciencia individual, para que esta mente universal pueda enfocar un rayo en establecer una conciencia individual, hace falta una base de materia, una base física en donde enfocar ese rayo. Si usted quiere visualizar esto como una mónada o como usted quiera, una conciencia individualizada. Acuérdese que la conciencia universal es general, es una conciencia inconsciente, valga la contradicción. Adquiere autoconciencia cuando se individualiza. Mientras no se individualiza, no es autoconsciente. Para que haya esa autoconciencia en un ente que tenga cierto nivel de complejidad, tiene que haber una forma de materia sobre la cual enfocar ese rayo. Eso es lo que nos está diciendo aquí Madame Blavatsky. Y yo trato de encontrar esta imagen que yo creo que puede ejemplificar esto bastante bien. Esa importancia tiene la materia. Vamos ahora a ver un poco el punto de vista de la ciencia. Ya hemos visto el punto de vista filosófico, vamos a ver ahora el punto de vista de la ciencia. En la filosofía de Aristóteles se pensaba en la materia como en la relación de esta con la forma. Todo lo que nosotros percibimos en el mundo fenomenal a nuestro alrededor está formado por materia. Esto es Aristóteles. La materia en sí no es una realidad, sino una posibilidad. Existe solo por vía de la forma. En el proceso natural, la esencia, como la llamó Aristóteles, pasa de una mera posibilidad a ser algo real por medio de la forma. La materia de Aristóteles no es algo específico como el agua o el aire, ni tampoco es simplemente espacio vacío. Es un tipo de substrato corpóreo indefinido, teniendo la posibilidad de pasar a la realidad por el conducto de la forma. Como ejemplo de esto, la estatua está potencialmente en el mármol antes de que éste sea cortado por el escultor. Eso me acuerda un comentario que se hizo en una de estas charlas. Si no me equivoco, fue por el hermano Rafael Enrique, cuando se refiere a un escultor. Yo no tallé esa estatua. Yo simplemente le quité a la piedra lo que le sobraba. Le quité al bloque lo que le sobraba. Más o menos eso es lo que hizo Aristóteles, ¿verdad? La materia es una posibilidad, viene a la realidad por medio de la forma. En el libro Foundations of Esoteric Philosophy, en la página 40, leemos lo siguiente. Oh, hijo mío, la materia se convierte. Anteriormente ella era, ya que la materia es el vehículo de el convertirse, de el convertirse. Convertirse es el modo de actividad del aún no creado y previsorio Dios. Habiendo sido dotado con el germen de convertirse, la materia es traída al nacimiento.
ya que la fuerza creadora la moldea de acuerdo con las formas ideales. La materia no engendrada aún no tiene forma. Ella se convierte cuando es puesta en operación. Fíjese que aquí se toca el concepto de sustancia y materia de, de otra forma, con otras palabras. Esto lo dice Hermes Trismegisto, que según yo leí en el libro Inner Life, Vida Interna de Leadbeater, el Trismegisto fue una encarnación del Gautama Buda, igual que Zoroastro en Persia y Orfeo en Grecia. Supuestamente fueron encarnaciones del Gautama Buda. En la ciencia natural del siglo XIX surge el dualismo entre la materia y la fuerza. La materia es aquello sobre la cual las fuerzas pueden actuar o la materia puede producir fuerzas. La materia y la fuerza son dos aspectos diferentes del mundo corpóreo. En los recientes desarrollos de la física moderna, esta distinción entre materia y fuerza se pierde por completo, ya que cada campo de fuerza contiene energía y en esa medida constituye materia. En el momento que es energía, en esa medida constituye materia. Es igual a mc cuadrado. La ciencia natural, muy en especial la física, ha concentrado sus esfuerzos por mucho tiempo en el análisis de la estructura de la materia y de las fuerzas responsables por dicha estructura. Por virtud de tales esfuerzos, se acuñó la palabra átomo para designar la unidad más pequeña de la materia correspondiendo a un elemento químico. Una vez llegado al átomo, un próximo paso natural ha sido investigar el interior de este para tratar de comprender la unidad de la materia. Se hizo menester estudiar el núcleo del átomo, para lo cual era necesario destruir la estructura de este. Para esto, hubo que exponer a la materia a las fuerzas más grandes posibles, a las condiciones más extremas. Como resultado de este proceso, se llegó a una descripción de la materia en donde, en vez de muchos elementos químicos diferentes, existen solamente tres unidades fundamentales: el protón, el neutrón y el electrón. Toda la materia consiste en átomos y por tanto está estructurada a partir de estas tres unidades fundamentales. Para comprender la unidad de la materia, quedaba entonces Quedaba ahora por ver si estas tres estructuras constituían las unidades finales indestructibles de la materia sin ninguna relación entre sí, excepto las fuerzas que mediaban entre ellas, o si por el contrario, ellas constituían diferentes formas del mismo tipo de materia. ¿Podían estas estructuras ser transmutadas unas en las otras y posiblemente en otras formas de materia también? Atacar este problema requería concentrar en estas estructuras atómicas unas fuerzas y energía mucho mayores que las que fueron necesarias aplicar para investigar el núcleo del átomo. Para esto, los físicos tenían que contar con la ingeniosidad y destreza de los ingenieros o con las fuerzas de dimensión cósmica. De hecho, se utilizaron y en la actualidad se siguen utilizando ambos métodos. En el primer caso, en el caso de la actividad de los ingenieros, en el primer caso se han construido enormes máquinas aceleradoras. La idea subyacente a estas máquinas es, por medio de grandes campos magnéticos, mantener las partículas con cargas eléctricas girando en círculos un gran número de veces, a manera de que puedan ser movidas por campos eléctricos una y otra vez en su trayectoria giratoria. Estos aceleradores lo que hacen es que mantienen las partículas moviéndose y permiten que choquen las unas con las otras y que los efectos de eso forman parte de los estudios que llevan a las conclusiones que llevan. En el segundo caso, en el caso del cosmos, los físicos hacen uso de la llamada radiación cósmica
Los campos magnéticos en la superficie de las estrellas, los cuales se extienden a lo largo de grandes espacios, bajo ciertas circunstancias son capaces de acelerar partículas atómicas que tengan cargas eléctricas. Esta radiación cósmica ocurre como resultado de campos magnéticos estelares, los cuales producen partículas energizadas, las cuales viajan enormes distancias y producen este efecto de radiación. La radiación cósmica proviene del Sol, de fuera de nuestro sistema solar, dentro de la misma galaxia y de otras galaxias distantes. Esta radiación cósmica llega a la Tierra, penetra en la atmósfera e impacta átomos allí, así como también puede impactar a los átomos en cualquier equipo experimental expuesto a dicha radiación. Yo me voy a detener en esta diapositiva unos minutos. Lo que nos están diciendo aquí es que una de las técnicas que utilizan los físicos para estudiar el átomo, para, para romper el núcleo, ¿no? y llegar a las partículas subatómicas, es exponerlas a rayos cósmicos. Aquí en este cuadro está el espectro electromagnético de una manera bastante sencilla. Los rayos cósmicos están aquí más o menos en el rango de los rayos gamma, donde estamos hablando de 10 a la 20 Hz. 10 a la 20 es 1 con 20 ceros a la derecha. Un Hertz es una oscilación. Imagínense una onda, como las olas del mar, una serie de ondas entre la punta de una cresta y la punta de la próxima cresta. Esa es una oscilación. Pues un Hertz es una oscilación por segundo. 10 a la 20 Hz son 10 a la 20 oscilaciones por segundo. Eso es una cantidad, un nivel vibratorio que es difícil nosotros concebir lo que eso presupone. 10 a la 20 oscilaciones por segundo. Ese es el nivel de energía que tiene la radiación cósmica. Ok. Si esta radiación cósmica puede venir inclusive de otras galaxias, vamos a poner en perspectiva para que nuestra mente, nuestro cerebro biológico se cree una imagen. Una de las consecuencias más útiles del concepto relativista de que tiempo y espacio es un continuo, que es lo mismo. Espacio-tiempo y tiempo y espacio es una y misma cosa. Esa es una de las grandes aportaciones de Einstein a la sabiduría humana. Los físicos utilizan, para medir distancias en el cosmos, utilizan el año luz. Un año luz es la distancia que cubre la luz viajando durante un año. Y la luz viaja a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Usted quiere saber qué distancia hay a un año luz, usted calcule cuántos segundos hay un año y eso multiplíquelo por 300.000. Y ese es el número de kilómetros que hay a un año luz. Hay galaxias que están a 2, 3, 10, 100, 1000 millones de años luz de distancia. Que partículas subatómicas en esos lugares viajen toda esa distancia para llegar aquí al planeta Tierra y causar cambios en las estructuras atómicas en este planeta. Eso, para nosotros como estudiantes de teosofía, lo que nos demuestra es un ejemplo vivo de lo que es ser uno con todo lo demás. La materia es una con todo lo demás. Y el concepto de hermandad, que es uno de los preceptos de nuestra sociedad teosófica, ese concepto lo exhiben. Las partículas subatómicas vienen de sabrá Dios cuántos miles de millones de kilómetros de distancia a unirse o a causar transformaciones y cambios
en la estructura material de este planeta. Aquí hay sentido de unidad cósmica, sentido de hermandad cósmica, sentido de unicidad, de que somos todo lo mismo, uno con todo lo demás. Eso es lo que yo más he captado de esta realidad de utilizar radiación cósmica para lograr transformaciones subatómicas en la materia de este planeta. Eso a nosotros, los estudiantes de teosofía, nos da una dimensión mucho más profunda de lo que es ser uno con todo lo demás, que no es una mera abstracción que decimos en una invocación. Esto es una realidad viviente en la materia. Mediante investigaciones realizadas utilizando ambos métodos, esto es, aceleradores mecánicos y radiación cósmica, se descubrió que además de las tres unidades denominadas protones, neutrones y electrones, existen nuevas partículas subatómicas, las cuales pueden ser creadas mediante los procesos de alta energía utilizados en estos estudios. Estas partículas desaparecen luego de un lapso corto, correspondiendo a millonésimas de segundo. Las nuevas partículas tienen propiedades similares a las originales, excepto por su inestabilidad. Estos experimentos han demostrado que las partículas subatómicas pueden ser creadas a partir de otras partículas o simplemente a partir de la energía cinética de tales partículas. Energía cinética es la energía de movimiento, la energía que genera un cuerpo por su movimiento, contrario a la energía potencial, que es una energía por posición. Dependiendo de la posición, que tiene más o menos energía potencial sin movimiento. Son los dos tipos de energía más o menos que hay. Bueno, las partículas subatómicas pueden ser creadas a partir de otras partículas o simplemente a partir de energía cinética de tales partículas, y de que dichas partículas pueden a su vez desintegrarse y formar otras partículas. De hecho, estos experimentos han demostrado la mutabilidad de la materia. Todas las partículas subatómicas pueden ser a energía suficientemente elevada transmutadas y convertidas en otras partículas, o ellas pueden simplemente ser creadas a partir de energía cinética. También pueden ser aniquiladas y convertidas en energía, como por ejemplo radiación. Por lo tanto, aquí tenemos la prueba final de la unidad de la materia. Todas las partículas subatómicas están hechas de la misma cosa, la cual podemos llamar energía o materia universal. Todas son solo formas diferentes en las cuales la materia puede hacer su aparición. Toda la materia forma una unidad, y estas partículas están hechas todas de la misma cosa en el cosmos. Los átomos o partículas subatómicas en sí no son reales, sino ellas forman un mundo de potencialidades o posibilidades en vez de uno de cosas o hechos. Eso lo dijo Werner Heisenberg, Premio Nobel de Física 1932. Resulta interesante que Heisenberg dice que las partículas atómicas no son reales. Es un mundo de potencialidades o posibilidades. Si volvemos a Aristóteles, Aristóteles dijo que la materia no es una realidad, sino una posibilidad. Es interesante. Aristóteles, griego, eso es quinta raza, cuarta subraza. Heisenberg, alemán, eso es quinta raza, quinta subraza. Dicen ambos que la materia no es real, sino que es posible. Forma un mundo de posibilidades. Aquí vemos en vivo y a todo color cómo la filosofía, ejemplificada por Aristóteles, se une con la ciencia, ejemplificada por Heisenberg, para llegar a una concordancia en cuanto a la descripción de la materia, la cual ya venimos atendiendo a través de la filosofía del siglo XIX. ¿Casualidad o evolución? ¿Cómo funciona la jerarquía
a través de las razas y las subrrazas. Vemos que de la cuarta subraza a la quinta subraza se está diciendo lo mismo con respecto a la materia, filosofía y ciencia. Aquí vemos, esta es otra forma de nosotros entender ese segundo objetivo de la sociedad teosófica, el estudio comparativo entre las religiones, filosofías y ciencias. Aquí vemos cómo la filosofía y la ciencia están unidas para explicar o entender el concepto de la materia, que ya vemos que tiene la importancia que tiene en términos esotéricos, como la posibilitadora de la conciencia. No existe conciencia sin materia. Este estudio del átomo mencionado anteriormente ha llevado a varias modificaciones profundas en nuestra forma de ver la materia. Al adentrarnos en el núcleo del átomo, ha habido que entrar en dimensiones que son alrededor de 100.000 veces más pequeñas que las del átomo como un todo. Las partículas confinadas en espacios tan pequeños se mueven considerablemente más rápido que las confinadas dentro de la estructura del átomo en sí. De hecho, se mueven tan rápido que las mismas solo pueden ser descritas adecuadamente en el marco de la teoría de relatividad especial, lo cual nos ha llevado a modificar aún más nuestra forma de ver la materia. El aspecto característico del marco relativista es que unifica conceptos básicos que anteriormente no habían estado relacionados. El mejor ejemplo de esto es la equivalencia de masa y energía, lo cual es expresado matemáticamente por la famosa ecuación de Einstein, E es igual a mc cuadrado. Para entender el profundo significado de esta equivalencia, debemos primero entender el significado de energía y el significado de masa. Fíjense que si nos retrotraemos a lo que dijo el maestro Kutumi, de uno de los mejores de la ciencia, el creer que la fuerza y la energía estaban divorciadas de la materia. Fíjese como aquí Einstein los une en el mundo de la ciencia. ¿Casualidad o evolución? ¿O es parte del plan de la jerarquía? ¿Cómo se va manifestando las razas y las subrazas? Y cómo la ciencia, qué es lo que caracteriza la quinta subraza o la quinta raza. Cómo nos va llevando a las personas que no tienen una inclinación hacia lo espiritual o hacia lo esotérico y son más materialistas y más mentales, como a esas personas se les va trayendo a las enseñanzas por el conducto de la ciencia, dirigida por seres muy especiales como Einstein, Heisenberg y otros que ya hemos cubierto en otras charlas. La energía es uno de los conceptos más importantes en la descripción de los fenómenos naturales. En la vida cotidiana decimos que un cuerpo tiene energía cuando éste tiene la capacidad de realizar trabajo. La energía puede tomar una gran variedad de formas: movimiento, calor, gravitación, electricidad, energía química y otras. No importa cuál sea su forma, la energía puede utilizarse para realizar trabajo. En física, la energía siempre está asociada con algún proceso o algún tipo de actividad. Y su importancia fundamental estriba en el hecho de que la energía total involucrada en el proceso siempre se conserva. Puede cambiar su forma, pero nunca se pierde. La conservación de la energía es una de las leyes más fundamentales de la física. La masa de un cuerpo, por el contrario, mide la cantidad de materia existente y es una medida de su peso, esto es, de la atracción de gravedad sobre ese cuerpo. Además de esto, la masa mide la inercia de un objeto, esto es, la resistencia que éste ofrece ante un intento hacia su aceleración. En la física clásica, la masa se le asociaba con una sustancia material indestructible, esto es, con una cosa de la cual se pensaba que todo estaba hecho. Al igual que la energía, se creía que ella era conservada rigurosamente, de forma que ninguna masa podía perderse jamás. Ahora, la nueva física, por conducto de la teoría de la relatividad, nos dice que la masa no es otra cosa que una forma de energía. La energía no solo puede tomar las formas variadas conocidas en la física clásica, sino que también puede estar encerrada dentro de la masa de un objeto.
Y noten la concordancia de esto con lo dicho por el Mahatma en la Carta 88. El movimiento es un modo de existencia que necesariamente fluye desde la esencia de la materia, que la materia se mueve por sus propias y peculiares energías, que su movimiento se debe a la fuerza que le es inherente. La ciencia, a través de Einstein, pudimos averiguar que la energía puede estar encerrada dentro de la masa de un objeto y usted puede convertir una en la otra. Si no fuese mucho de la energía que hay dentro, que es la liberación de la energía atrapada dentro del átomo, y también pues, se usa para efectos civiles como producir electricidad, pero lo que estamos hablando aquí es que la materia, en este caso el átomo, tiene una cantidad tremenda de energía dentro. Eso lo dijo el maestro y lo confirma la ciencia. La cantidad de energía contenida en una partícula es, como vimos, igual a su masa, multiplicado por el cuadrado de la velocidad de la luz. Una vez vista como una forma de energía, ya no se requiere que la masa sea indestructible, sino que pueda ser transformada en otras formas de energía, como ya vimos. Esta transformación puede suceder cuando las partículas subatómicas chocan las unas con las otras. En estas colisiones, las partículas pueden ser destruidas y la energía contenida en sus respectivas masas puede ser transformada en energía cinética y distribuida entre las otras partículas que participaron en las colisiones. Esa es la base de una reacción en cadena para una explosión nuclear. A la inversa, cuando las partículas chocan a altas velocidades, la energía cinética contenida en ellas puede utilizarse para formar la masa de nuevas partículas. Esto ya lo vimos, pero vale la pena verlo desde otro ángulo. La creación y la destrucción de partículas materiales es una de las más impresionantes consecuencias de la equivalencia de la masa y la energía. En el proceso de colisión descrito, la masa ya no se conserva. Las partículas en colisión pueden ser destruidas y sus masas pueden transformarse, parte en las masas y parte en las energías cinéticas de las nuevas partículas creadas. Solo se conserva la totalidad de la energía involucrada en el proceso. Esto yo lo veo como que el ser humano ahora, quizás por primera vez en la era adámica, estamos jugando al logo, estamos jugando a la creación de materia y a la producción de energía, el sacarle la energía que tiene dentro de la materia. Eso puede ser bueno, pero puede ser peligroso. No tenemos un nivel de conciencia lo suficientemente elevado como para saber utilizar esa información. Por eso existían escuelas herméticas en la antigüedad, pero ahora ya las escuelas herméticas han desaparecido porque ya estamos en otra época. El descubrimiento de que la masa no es otra cosa que una forma de energía nos ha forzado a modificar nuestro concepto de una partícula. En la física moderna, la masa ya no está asociado a una sustancia material y por lo tanto a las partículas ya no se les ve como ninguna cosa básica, sino como paquetes de energía. Las partículas subatómicas, por tanto, son patrones de energía y no cosas materiales. Las partículas subatómicas son patrones de energía y no cosas materiales. Dado que la energía está asociada con actividad, con procesos, la implicación de esto es que la naturaleza de las partículas subatómicas es intrínsecamente dinámica, que la materia se mueve por sus propias y peculiares energías, que el movimiento se debe a la fuerza que le es inherente. Eso dijo el Mahatma en la Carta 88. Estos patrones dinámicos o paquetes de energía forman las estructuras nucleares, atómicas y moleculares estables que constituyen la materia y le dan su aspecto sólido macroscópico, haciéndonos creer así que dicha materia está hecha de alguna sustancia material.
Eso no lo está diciendo Madame Blavatsky, eso ya lo dijo Madame Blavatsky. Eso lo está diciendo ahora la física nuclear, la física moderna. En otras palabras, el mundo material es una ilusión creada por nuestra propia percepción, ejercida por nuestra conciencia. A este nivel macroscópico, esta noción de que las cosas son materiales sólidas puede funcionar, pero a nivel atómico ya esto no tiene sentido. Los átomos consisten en partículas y estas partículas no están hechas de ninguna cosa material. Cuando las observamos, nunca vemos ninguna sustancia. Lo que observamos es un patrón dinámico continuamente cambiando uno en el otro, un continuo baile de energía. Las partículas, repito, no están hechas de ninguna cosa material. Todo lo que llamamos real está hecho de cosas que no pueden considerarse como reales. Niels Bohr, Premio Nobel de Física en 1922, uno de los padres de la mecánica cuántica. No pueden considerarse como reales todo lo que nosotros llamamos real. Eso lo dice un físico, no lo dice un teósofo. La nueva física nos ha demostrado que las partículas, bueno, déjeme retractarme, que sepamos nosotros, porque todas estas personas están altamente inspiradas por sus propios egos y quizás por los maestros que los están eh, dirigiendo por conducto de discípulos. Y sabrá Dios si ellos mismos son estudiantes de los maestros en otros planos. Acuérdense que estas personas pertenecen posiblemente al quinto rayo. Así es como funciona la ciencia. Así como los maestros utilizan la ciencia para la evolución humana. Usted no va a encontrar a estas personas hablando pues, de las cosas que hablan filósofos o teósofos clásicos, que quizás pertenecen a otros rayos y por lo tanto su dharma es distinto. Tenemos que ubicarnos en cómo es que los maestros, cómo es el plan, cómo es la evolución y cómo es que la jerarquía funciona y opera, mueve sus fichas para que la raza avance y expanda su conciencia. Y hay 7 caminos, son los 7 rayos, ¿verdad? Aquí tenemos que encajonarlos en el rayo de la ciencia, en esta parte de la presentación y verlo dentro del contexto de un todo. La nueva física nos ha demostrado que las partículas no son granos aislados de materia, sino patrones de probabilidad, interconexiones en una red cósmica inseparable. Estos patrones tienen un carácter dinámico intrínseco. La nueva física ha demostrado que la actividad de la materia es la esencia misma de su existencia. Fíjense que el Mahatma dijo al principio de la presentación que espíritu y materia es producto del movimiento. El movimiento en el cosmos, movimiento es energía, actividad. La nueva física ha demostrado que la actividad de la materia es la esencia misma de su existencia. Está diciendo lo mismo que el Mahatma, desde otra óptica. Las partículas del mundo subatómico no solo están activas en el sentido de que se mueven de un lado a otro, sino que ellas de por sí son procesos. Mi gente, usted y yo no somos entes, usted y yo somos procesos. Somos procesos en evolución. La física está llegando a esa convicción, a ese entendimiento. Somos procesos. La existencia de la materia y su actividad no pueden ser separadas. Ellas son solo aspectos diferentes de la misma realidad. Eso ya lo hemos visto en otras partes anteriores de la presentación. Notar la concordancia de esto con lo citado en el Theosophies. Purusha es no existente sin Prakriti. De la misma forma que Prakriti o materia plástica no puede ser o existir sin Purusha o espíritu. Energía vital. Vida. Purusha y Prakriti son, en resumen, 2 polos del único y eterno elemento, y los mismos son sinónimos y términos convertibles uno en el otro.
materia y actividad no pueden ser separadas, ellas son solo aspectos diferentes de la misma realidad. Estamos hablando de lo mismo. Debido a la naturaleza de las partículas subatómicas, nosotros no podemos entender sus propiedades sin entender sus interconexiones mutuas, sus interacciones mutuas. Y debido a la interconexión básica existente entre ellas, no podemos entender a ninguna partícula en específico sin entender a todas las otras en su conjunto. En la física moderna, la imagen de un universo cual una máquina ha sido sustituida por la de un entero interconectado y dinámico, cuyas partes son esencialmente independientes y tienen que ser entendidas interdependientes y tienen que ser entendidas como patrones en un proceso cósmico. El universo material es, según la nueva visión, una red dinámica de eventos interrelacionados. Ninguna de las propiedades de ninguna de las partes de la red es fundamental. Todas ellas existen a partir de las propiedades de las otras partes. Y la consistencia total de sus interrelaciones determina la estructura de la red completa. Aquí yo les pongo una nota. La idea de la energía interna o vida que posee cada átomo, así como la interconexión existente entre todo el universo que lleva a ser uno con todo lo demás, está recogida en la muy conocida invocación de Annie Besant, que todos nosotros conocemos. Ya estamos llegando al punto para recordar de las cartas de los Mahatmas y la teosofía. La materia tiene una vida interna, aún la denominada como inerte. La materia es lo que la ciencia de la época llamaba energía y fuerza. La fuerza no es capaz de existir por sí misma, sino a través de la materia. La electricidad es una forma de materia. La materia tiene en su esencia un movimiento intrínseco, propio e incesante. Ningún tipo de movimiento puede concebirse jamás a no ser que esté conectado con la materia. La idea de un espíritu sin materia es un absurdo. El espíritu se convierte en algo solo en unión con la materia. A su vez, la materia es no existente sin el espíritu. En el universo concreto siempre existe el yo y sus envolturas. No importa cuán tenues éstas sean, de forma que una unidad de conciencia es inseparable de la materia. Por consiguiente, una mónada es conciencia más materia. No puede haber manifestación alguna de conciencia excepto a través de la materia. El pensamiento divino no puede ser definido o su significado explicado excepto mediante las innumerables manifestaciones de la sustancia cósmica, entiéndase materia. El espíritu es la última sublimación de la materia y la materia la cristalización del espíritu. Purusha y Prakriti son los dos polos del único y eterno elemento, y los mismos son sinónimos y términos convertibles uno en el otro. Puntos para recordar de la nueva física. Además de los protones, neutrones y electrones, existen dentro del átomo partículas subatómicas, las cuales pueden ser creadas mediante procesos de alta energía. Esta creación puede ser a partir de otras partículas o de la energía cinética de tales partículas. Dichas partículas pueden a su vez desintegrarse y formar otras partículas o convertirse en energía. Lo anterior evidencia la unidad de la materia. Todas las partículas subatómicas están hechas de la misma cosa, la cual se puede llamar energía o materia universal. Energía y masa son términos convertibles uno en el otro. La masa no es otra cosa que una forma de energía. Esta equivalencia de la masa y la energía es lo que permite la creación y desintegración de partículas subatómicas. Las partículas subatómicas no son cosas materiales,
sino paquetes de energía los cuales constituyen patrones. Dado que la energía está asociada con actividad, con procesos, la implicación de esto es que la naturaleza de las partículas subatómicas es intrínsecamente dinámica. Estos patrones dinámicos forman las estructuras nucleares, atómicas y moleculares estables que constituyen la materia y le da su aspecto sólido macroscópico, haciéndonos creer así que dicha materia está hecha de alguna sustancia material. Los átomos consisten en partículas y estas no están hechas de ninguna cosa material. Las partículas no son granos aislados de materia, sino patrones de probabilidad, interconexiones de una red cósmica inseparable. Estos patrones tienen un carácter dinámico intrínseco. La actividad de la materia es la esencia misma de su existencia. Esta actividad de las partículas subatómicas hace que ellas sean de por sí procesos. La existencia de la materia y su actividad no pueden ser separadas. Ellas son solo aspectos diferentes de la misma realidad. No podemos entender las propiedades de las partículas subatómicas sin entender sus interacciones mutuas y, debido a la interconexión entre ellas, no podemos entender a ninguna partícula en específico sin entender a todas las otras en su conjunto. Y por último, como epílogo, hemos cubierto muchos atributos y características de la materia que quizás las revisten de una importancia acreedora del énfasis que la misma se le da en la Carta 88. También hemos visto el absoluto paralelismo existente entre lo estipulado por el Mahatma Kutumi en las cartas, lo planteado por la teosofía y lo que dice la física moderna con respecto a la materia. Esta información nos hace ver claramente a nosotros, los estudiantes de teosofía, que la ciencia moderna no solo puede confirmar lo que estudiamos en los textos teosóficos, sino que, quizás más importante aún, nos provee una mayor profundidad en nuestro entendimiento de los conceptos teosóficos. Creo menester que entendamos lo mejor posible un aspecto tan trascendental como es lo que constituye la materia. Ella es el otro lado de la misma moneda de lo que llamamos el ser, Dios o el absoluto. Los vínculos, los vehículos para poder ejercer conciencia en todas las conciencias, a todos los niveles cósmicos, están hechos de lo que se podría definir como materia. El átomo del plano Adi, el primero de manifestación logoica, no deja de ser menos materia que el átomo del plano físico, solo varía en densidad o tamaño, como lo queremos ver. Con esta presentación no se ha pretendido haber entendido cabalmente las palabras del Mahatma Kutumi cuando dijo: nosotros creemos en la materia solamente. Únicamente se ha hecho un esfuerzo genuino para tratar de comprender estas palabras hasta donde la capacidad humana nos ha permitido. Con esto yo termino, mis hermanos. Gracias, Fred. Gracias por ese trabajo de tanta información. Y sabemos que vivimos en un mundo divino. Lo que pasa que no lo conocemos. Gracias, mi querido hermano, por ese trabajo tan y tan importante. Adelante, José Álvarez, con la manita levantada. Gracias. Sí, muchas gracias a todos por su presencia que hace que podamos tener este tipo de conferencias como la que nos ha regalado hoy Fred. Nos ha dicho que todo lo que intentamos entender dentro del ocultismo, dentro de la teosofía, es fácil si sabemos todas estas comparaciones entre materia y espíritu, entre materia y energía, que me acuerdo de alguien que está aquí presente, que nos ha dicho que la materia no es más que el espíritu solidificado, o que el espíritu no es más que la materia espiritualizada, o algo así por el estilo. Y todos estos conceptos
que nos cuesta trabajo muchísimas veces entender o imaginarnos, que nos da la teosofía. Ahora con estas comparaciones nos resulta más fácil darnos cuenta, porque viendo la fórmula de Einstein, sabemos que la energía necesita de la materia, pero entonces nos damos cuenta ahora que de verdad la materia también necesita de la energía, si despejamos materia en la fórmula de Einstein. Y como eso, muchísimas otras cosas que creo que a partir de hoy va a ser más fácil hacer la comparación entre las explicaciones científicas, entre comillas, o de lo que da la ciencia y lo que nos da la filosofía, la teosofía en general. Un trabajo bastante extenso, muy profundo, y te doy de verdad las gracias por este trabajo y que me ha ayudado desde que empecé a escuchar tu charla, a ver a cómo yo enfocar esos conceptos de una forma más fácil todavía de lo que yo tenía. Gracias, Fred. No hay de qué. Richard. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, Richard. Bueno, Fred, me ha gustado mucho tu comunicación. Realmente nos has dado una clase de física que simplemente es física. Si tú deberías estudiar un poco más la variedad de ciencias existentes en la humanidad, como la biología, la química, la matemática, que es fundamental para dar claridad a la física, te darías cuenta que la física tiene sus fallas. Todos son especulaciones sin la matemática. Y la matemática viene de un comportamiento de conciencia espiritual superior. Es el lenguaje universal. Así como nuestro lenguaje de comunicación también es fundamental. Cuando tú estudies todo eso, vas a estar ya vas a entender, convencido de lo que estás diciendo es lo real. Todavía son especulaciones. La existencia de los espíritus, de la carta de los maestros, no vienen de la materia, vienen de un comportamiento superior, que no necesita la física o el cambio de materia o de energía. Que el espíritu pueda cargar energía es otra cosa, pero hay algo más profundo que eso, ¿no? Entonces piensa bien que no es solamente ciencia en este espacio, en esta morada del Padre. Un fuerte abrazo, te quiero mucho. el propósito mío en esta charla no es hacer una exaltación de la ciencia. La ciencia, como toda actividad humana, está plagada de errores. Cualquier actividad humana, cualquiera, va a estar plagada de errores. El hecho de que el Mahatma haya dicho en esa carta que ellos creen en la materia solamente, reviste a la materia de una importancia que quizás nosotros no podemos entender. Y lo que yo he hecho es un mero intento por tratar de describir la materia desde el punto de vista teosófico, desde el punto de vista científico, como herramienta para tratar de arañar un poco la superficie de qué quiso decir el maestro con que nosotros creemos en la materia solamente. Yo no voy a ponerme a pasar juicio valorativo sobre ninguna persona, sobre ningún rama del saber humano. Yo simplemente estoy tratando de hollar por las palabras del maestro. Cada cual llega a sus propias conclusiones. Buenos días a todos, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del país. Señor Fred, muchas gracias. Es una bonita exposición, pero es muy compleja la carta. Requiere de demasiada sabiduría y demasiada ir estrujando cada una de las palabras que son muy interesantes. Yo tengo solamente dos preguntas. Se supone que estos seres que Einstein, los que usted mencionó dentro de lo que es la ponencia,
prácticamente al ser científicos ellos se basan más en la ciencia y no en la espiritualidad. Entonces mi pregunta es, hasta que llegan a saber un poco de lo que sería, en este caso Einstein, de la doctrina secreta, es por eso que empiezan con esos conceptos más determinados y detallistas de la espiritualidad. Gracias. Bueno, eso es algo que yo no tengo forma de saber, porque yo no puedo estar, yo no estoy metido dentro de la conciencia de estas personas. Lo que sí resulta llamativo es el hecho de que una persona con la talla de Albert Einstein tenga, bueno, tuvo, porque ya él murió, textos teosóficos como parte de su biblioteca, de su literatura, al punto de que se dice que el Isis sin velo era su libro predilecto. ¿Cuánto esto influyó en el trabajo de ellos? Simplemente es una inferencia que podemos hacer nosotros no lo sabemos. Pero como nosotros como estudiantes de Sofía sabemos que la casualidad no existe, pues si yo intentara ubicarme en los zapatos de la jerarquía que implanta el plan y mi trabajo es la evolución del planeta y la evolución de la humanidad como un todo y de las conciencias individuales como individuos. Yo tengo siete caminos, 7 rayos, los cuales presuponen 7 tipos diferentes de temperamentos humanos. Y yo, arquitecto, tengo que trabajar con todas las personas para que el todo evolucione. Y en el caso de la ciencia, pues las personas que están a cargo, las que pertenecen a este rayo, que están bajo el maestro Hilarión, según lo que uno lee, el maestro Hilarión va a utilizar sus discípulos, sus ayudantes, dentro de lo que es el rayo de la ciencia, dentro de lo que es el conocimiento concreto, sujeto a una metodología, que es lo que llamamos ciencia. Desarrollar una metodología que presupone observar, hacer hipótesis, llevarlas a la práctica, medir cosas. Pues obviamente si el dharma de estas personas es ese, no podemos exigirle que entren en niveles filosóficos de amor y entren en abstracciones románticas, porque ese no es su dharma. Su dharma es la ciencia. Eso no quiere decir que en otras encarnaciones no hayan tenido o en unas futuras no podrán tener otro tipo de actividad. Pero en el momento en que su trabajo sale, están trabajando dentro de lo que es la ciencia. La ciencia es parte del todo. No es el todo, es parte del todo. Pero obviamente, la persona que está en ese trabajo, pues tiene que tener unas capacidades mentales quizás más ordenadas o más disciplinadas que quizás personas que pertenezcan a otras, a otros temperamentos. Pero no podemos sacarlo aislado. Esto es parte de un todo. La jerarquía tiene que trabajar con ese todo y armonizarlo. Sí, buenas tardes. Excelente presentación. Quería preguntar, como usted dijo en la conferencia, que el espíritu al que nosotros podemos llamar espíritu no es espíritu, ¿no? Quizás eso sea debido a que estamos en el 7º plano cósmico, mientras que hay 6 planos por encima del nuestro, ¿no? Siendo ese para Brahman, digamos, el principio supremo, ¿no? Es el espíritu que usted menciona, que se le puede llamar espíritu, el para Brahman. Bueno, acuérdense que yo lo que yo hice una investigación de la literatura teosófica y de la literatura científica para hacer la presentación. Cuando el Mahatma y cuando Madame Blavatsky hablan del espíritu y de que no existe sin materia y que son interconvertibles, pues yo francamente no puedo saber cuando ellos usan la palabra espíritu si se debe al para Brahman o se debe a algún tipo de
de nivel inferior. Yo francamente no sé. La importancia que yo entiendo que reviste a nosotros los humanos en el nivel de conciencia en que estamos es no hacer la separación y convertir el espíritu en una abstracción retórica, sino que lo pongamos en un contexto de que estamos en un plano material y todo está interconectado y interrelacionado, y una cosa depende de la otra. Así como yo lo vería, sin entrar en, en- en ver cuál es el nivel de espíritu que se refirió el Mahatma o se refirió Madame Blavatsky cuando dijeron lo que dijeron, porque francamente no sé. Buenos días y muy a gusto y muy agradecido a todos, especialmente al señor Fred, que hoy siento que no sé si he aprendido, pero me he sentido aprendiendo. Su disertación la considero un ejemplo de axialidad. O sea, pero nunca imaginaba que en tan poco tiempo se podrían decir cosas que me han remembrado en mi interior. Fíjese, por ejemplo, hay una frase que yo tengo anotada en mi mente de toda la vida que dice: hay otros mundos, pero están en este. Y hoy usted me lo ha descubierto, me lo ha demostrado. Empiezo por ahí. Después también de otros mentores, pues he conocido una frase que nos instan a estudiar utilizando la analogía. Y esto que nos ha presentado hoy usted, pues hay una analogía, vamos, de arriba a abajo. O sea, si tuviera sombrero, le digo, me quito el sombrero además, ¿no? Porque es que ha entrado, o sea, es increíble cómo ha descrito lo que ha ido escogiendo, lo que ha ido concatenando. Sí, después he tomado unas notas, porque mi forma de agradecimiento es explicarle un poco, contarles a todos ustedes lo que he ido anotando un poco. La autoconciencia, esa siempre palabra que yo la uno a la individualización, eso para mí es un gran misterio, un gran privilegio para el ser humano, y de alguna manera hoy la autoconciencia se me ha acercado a mí, no yo a ella, porque es una vivencia, ¿no? Para mí, ¿no? Después también hay otra cosa que de alguna manera pues la deduces, no voy a decir la intuyes, pero sí la deduces, que a efectos de lo que es materia-espíritu, se aprende cuando se está encarnado. Es decir, yo muchas veces al leer teosofía, una de las conclusiones que saco, por favor, corríjame ustedes, no pretendo afirmar nada, estoy expresándome con mis palabras, pero todas ellas pueden ser revocadas por ustedes, por supuesto. Pues vivo la impresión de decir, anda, la conciencia, es decir, estás encarnado. Cuando estás encarnado es muy importante estar encarnado, y eso que se llama aprovechar el tiempo. Vamos, usted, por ejemplo, hoy pues ha hecho una exposición, no de aprovechar el tiempo en un tono psicológico, sino en un tono de dentro a fuera. Voy a expresarlo así, ¿no? Después también me ha encantado lo de las potencialidades o posibilidades, porque de alguna manera, esto es una pregunta que me hago, si ahí puede ser en esas dos expresiones un poco igual estoy confundido, pero me atrevo a decirlo, un poco lo que llamamos libre albedrío. Si es quizás es mucho más amplio de lo que podemos imaginar, es mucho más útil que el simplemente libre albedrío, dicho literalmente, dicho con frescura, ¿no? Después, en cuanto al pensamiento, me ha venido al pensamiento, el pensamiento precisamente. Usted ha hablado de paquetes de energía y yo me he preguntado, bueno, ¿hasta qué punto estaba observando a mí mismo y digo, che, el pensamiento es una forma de materia, aunque sea muy sutil? Me ha gustado esto de paquetes de energía. Ya al final, pues para mí esto me ha resultado también como diciendo, os voy a explicar la alquimia. Me ha parecido que usted estaba hablando completamente todo lo que ha estado transmitiéndonos de alquimia. Entonces, ¿qué ocurre? Que la autoconciencia, para esto que llamamos la transmutación, pues digamos que aunque son términos, más que conceptos, yo diría términos, pero lo que usted nos ha expresado a mí me ha acercado a comprender cosas para convertirlas en útiles, en psicológicas y, por supuesto, en prácticas, pues para vivir correctamente, que sería pues dentro de esa armonía, dentro de esa afinidad materia-espíritu.
Gracias y perdonen si me he extendido un poco. Gracias. Gracias a usted. Gracias, Daniel. Adelante, hermano Roosevelt, que no le veo su manita, pero Oh, sí. Sí, bueno, primero, gracias, hermano Fred, por la oportunidad de tomarse el tiempo y brindarnos esta buena presentación, que yo diría que más que una presentación es como una guía para nosotros poder entender la materia. Y uno se queda con muchas cuestionantes y dentro de ellas, algunas de las cosas que podemos destacar es que posiblemente parte de la intención o el propósito de la aseveración del maestro acerca de la materia es que nosotros como seres humanos no le damos el valor a la materia que la materia se merece. Inclusive solamente tendemos a considerar el espíritu, lo cual es totalmente un error porque no puede haber uno sin el otro. Y pongo el ejemplo como si vemos una botella de agua como un producto final, nosotros no podemos considerar solamente el envase que contiene el agua, porque si no tuviera el envase, entonces ¿cómo pudiéramos acceder al líquido? Entonces, es parte de la cosa como que uno se queda pensando en todo lo que realmente significa la materia. Y son como esos anuncios que nosotros vemos que nos dejan con un mensaje aparentemente lógico. Y uno diría, pero ¿por qué la materia? Y creo que parte de la intención del mensaje y la aseveración acerca de la materia es que nosotros revalidemos o repensemos el concepto de la materia y lo que nosotros creemos que significa. Porque si nos vamos todo en el espíritu, espíritu y en el espíritu, nunca vamos a llegar al punto porque necesitamos la otra contraparte para poder entenderlo. Y a través de todos los ejemplos de los científicos que se mostraron y todo eso, por ejemplo, en el caso de la fórmula de Albert Einstein, de la teoría de la relatividad, eh, por despejar esa fórmula, ahora uno lo puede entender, pero sin ese tipo de información, uno simplemente le pasan por ahí. Y creo que de la cosa que más pudieran llamar la atención es cómo se hace la comparación de que siglos y siglos antes personas dijeron frases y en lo contemporáneo científicos repiten la frase, no porque lo vieron, sino porque científicamente lo demostraron. Entonces, no es una oda a la ciencia, sino a que esos científicos llegaron a esa conjetura a través de un análisis de la materia, pero que estaba basado en el propio espíritu. Si no, no hubiesen podido hacer esa correlación. Es cuanto, hermano. Fíjese, un comentario. De acuerdo al plan, según nosotros los estudiantes de Sofía, lo más o menos lo entendemos. Se van desarrollando las razas y las subrazas dentro de las razas. Y cada raza tiene una característica. Y cada subraza dentro de esa raza tiene unos aspectos de esas características que desarrollar. Y en el caso de la quinta raza, la raza aria, se supone que su función principal es el desarrollo de la mente, desarrollo de manas. Y las diferentes subrazas desarrollan un aspecto de manas. Unos quizás matemática, unos quizás filosofía, arte, otros quizás pensamiento concreto como ciencia, como nosotros la conocemos. Estamos en la quinta subraza de la quinta raza, los denominados teutones, que son los que habitan el norte de Europa y Escandinavia, en términos, vamos a decir, geográficos o antropológicos, como lo queramos definir. Y el desarrollo de la mente concreta es la función principal de esa subraza para el acervo total de sabiduría de la humanidad. Y es a través de la ciencia que mayormente esa quinta subraza desarrolla la mente concreta, a través de la ciencia. Y eso lo vemos hoy en día, que las culturas teutónicas son las que más influyen en la política, en la economía, inclusive en lo militar
a nivel planetario son las que tienen la mayor fuerza. No estoy pasando juicio. Todos los seres humanos tenemos cosas buenas, tenemos cosas malas. Lo que estamos hablando es parte de un proceso de evolución. Y ahora mismo, dentro de ese mundo de científicos, se está irradiando o se está inspirando a las personas que están en esta actividad a que no sean científicos materialistas, sino que sean científicos filósofos, que puedan concebir unas realidades o un marco mucho más amplio. Einstein, filósofo. Heisenberg es un filósofo. Bohr es un filósofo. Han escrito libros que no son exclusivamente de ciencia. Quizás yo puedo dar más adelante una charla de aspectos filosóficos de algunos de estos científicos. Son filósofos. Y son inspirados, son utilizados para ejecutar el plan. La próxima subraza que supuestamente se estará desarrollando en los países del oeste de Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, va a tener ya la intuición como aspecto más característico y no la mente concreta. Iremos viendo las personas que vayan surgiendo en esa subraza, iremos viendo un campo de actividades que presupongan más intuición que mente concreta. Pero ahora mismo, el engranaje, el diente del engranaje que está en este momento haciendo contacto, es la quinta subraza de la quinta raza, mente concreta. En términos del plan, digo, según yo lo veo. Y no podemos endiosar a la ciencia, pero tampoco la debemos despreciar. Que haya científicos buenos y científicos malos, claro que sí, como todo en la vida. Pero no podemos ni idealizarlo ni despreciarlo. Es parte de un proceso. Somos procesos. No solo las partículas subatómicas, nosotros somos procesos. Estamos en un proceso. Adelante, Marlon. Muchas gracias, queridos hermanos. Un saludo para todos. Gracias al hermano Fred también por la conferencia. Yo solamente quería aportarle al hermano Fred una cita de la doctrina secreta que se los voy a leer para que reflexionemos en cuanto a la concepción de este tipo de cosas de las que hemos estado conversando. Creo que es muy importante que lo tomemos en cuenta y que cada uno de nosotros saquemos nuestras conclusiones y tengamos un atisbo que se nos revele a nosotros por lo menos un poquito de la verdad suprema. ¿Sí? La cita que les voy a leer está en la doctrina secreta, en este mundo, en el lado de América, en la editorial Kier, que es la que tenemos más accesible ahora, está en el volumen 2, en la página 240. Y en la versión nueva que recientemente publicó en español la editorial Teosófica en Argentina y que se puso disponible de forma gratuita en PDF también, en el volumen 1, en la página 541. Ahí la pueden encontrar. Entonces, la cita dice así. El sueño, está citando primero Blavatsky a un científico, ¿sí? Un científico geólogo. Entonces dijo el científico así. El sueño de la ciencia es que todos los elementos químicos reconocidos se descubrirá algún día que son tan solo modificaciones de un solo elemento primordial. Esa es la cita del científico. Y luego Blavatsky aclara de esta manera. Estas ya son palabras de Blavatsky. Esto mismo ha enseñado la filosofía oculta. ¿Qué es? O sea, se está refiriendo a que la fuente de todos los elementos químicos que hoy día conoce la ciencia tienen un mismo origen,
tienen una misma fuente, que es un elemento único del cual proceden todos. ¿Ok? Son diferenciaciones de ese elemento primordial. Esto mismo ha enseñado la filosofía oculta, dice Blavatsky, y lo ha enseñado desde que existe el lenguaje humano. Y añade, la filosofía oculta añade, fundándose en el principio de la ley inmutable de analogía, como es arriba, es abajo, otro de sus axiomas que es, atención hermanos, no existe espíritu ni materia en realidad, sino solo innumerables aspectos del eternamente oculto es, o Sat. Y aclara, el elemento homogéneo primordial es simple y único, y atención hermanos a lo que dice, el elemento homogéneo primordial es simple y único únicamente en el plano terrestre de conciencia y sensación, puesto que después de todo, atención queridos hermanos, después de todo, dice, la materia no es otra cosa que la serie de nuestros propios estados de conciencia y el espíritu una idea de intuición psíquica. ¿Sí? Hasta ahí voy a dejarles la cita para que reflexionen, mis queridos hermanos, y saquen sus conclusiones. ¿Sí? Muchas gracias. Eso era lo que quería decir. Gracias, Marlo. Adelante, Fred, si quiere contestar. Sí, eso lo cubrimos en cierta forma cuando mencionamos que Blavatsky dijo que la materia es nuestra percepción de la sustancia. Sustancia siendo el número, materia el fenómeno. Aquí entra lo que usted está diciendo, que es otra cita de Blavatsky en otro punto del libro, de que sí, nuestra percepción es lo que determina la realidad que nosotros consideramos como tal. Y esto, pues, aquí pues podemos seguir elaborando sobre esto, pero un detalle es que quizás el ser humano, a través de nuestra educación, hemos estigmatizado la materia, le hemos atribuido a la materia todo lo malo del ser humano y todo lo que sea contrario a lo bueno o al espíritu. Eso es una visión muy, y quizás las religiones convencionales y la educación convencional nos han llevado a este tipo de situación en donde se nos hace inconcebible ver la materia como que es espíritu cristalizado. Pero no es así, porque ya es tan el estigma que tiene, y nosotros, pues, si nosotros empezamos a sentirnos culpables por las cosas que supuestamente le atribuimos a la materia, se nos va a ser muy difícil progresar porque el sentimiento de culpa es una de las cosas que más atrasan el desarrollo de manas, porque establece unos patrones que después para salir de ellos es difícil y la energía va a fluir por ahí. Hay que despejarse, liberar. Yo soy el universo, amplitud de conciencia, y la materia es parte de ese yo soy. Bueno, quiero darte las gracias, Fred, y enfatizar como estudiantes de teosofía que somos seres sin terminar. Hay mucho que caminar, hay mucho que aprender. Estamos caminando, pero no somos un producto final. Y por eso no podemos dejar de enfrentarnos a estos estudios comparados de teosofía.
y ver cómo cada hermano pone su granito de arena para impactarnos, porque el impacto que cada hermano hace domingo tras domingo es un impacto maravilloso para el proceso de dar saltos en nuestra conciencia. Así es que, Fred, mi gratitud en esta mañana, porque mientras tú hablabas, reconocía que vivía en un mundo divino. ¿Por qué? Porque estoy rodeada de materia densa y tengo que reconocer en ella su espiritualidad. Así es que mi gratitud, hermano mío, por el esfuerzo que has hecho hoy de impactarnos con tu charla comparativa de un trabajo maravilloso. Te digo que mi gratitud, porque a veces no nos damos cuenta que todo lo que nos rodea es divino y que debemos respetarlo, cuidarlo y amar a cada hermano en el proceso de nivel de conciencia en el cual se encuentre. Así es que mi gratitud nuevamente a todos ustedes que están ahí domingo tras domingo, que hemos hecho ya de esta charla una gran familia. Así es que gracias por todo.